Muy buenas tardes. Soy Luis Pompilio Sánchez y en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, les doy la bienvenida a esta conferencia en línea que ofrecerán los profesores Tamara Bechart y Carlos Javier Alzualde. El viernes pasado tuvimos un primer encuentro en el que las profesoras Carla Serrano y María Fernanda Igneco nos hablaron de otra perspectiva de la violencia intrafamiliar, la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En esta segunda conferencia, los profesores Bechart y Alzualde nos hablarán de la violencia de género. Ambas conferencias se ofrecen en el marco de la presentación de nuestro nuevo programa de actualización profesional en Derecho y Violencia Intrafamiliar, del cual les hablaré más adelante. La profesora Tamara Bechart Alter es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, tesista del doctorado en Derecho de nuestra universidad, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es miembro del Consejo Consultivo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana y miembro de la Red de Asistencia Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. La profesora Bechart ha sido distinguida con el Diploma de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y la Orden Rosa Teresa Poján del Consejo Municipal Los Alias del Estado Bolivariano de Miranda. Por su parte, el profesor Carlos Javier Alzualde es médico psiquiatra por la Universidad Central de Venezuela, psicoterapeuta, sexólogo clínico, es doctor en Ciencias de la Educación, docente universitario e investigador de nuestra Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Central de Venezuela y del Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Psicológicas de Venezuela. Es miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, facilitador y colaborador del Centro Gumilla, es ex asesor del Centro de Estudios Superiores y miembro del equipo fundador de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público. Se desempeñó como psiquiatra del Centro Penitenciario Región Capital Yare 1 y en la actualidad ejerce como perito evaluador en casos de derecho penal, civil, laboral, de familia, del niño, niña y adolescente. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora. En un primer momento, los profesores nos presentarán sus exposiciones y luego responderán sus preguntas e inquietudes. Les pedimos, por favor, que para esta dinámica final de preguntas y respuestas utilicen para formular sus opiniones y preguntas la sección preguntas y respuestas de la aplicación. Es un botón que, si están conectados en una PC, debería aparecerles en la parte inferior de la pantalla. Usar esta sección y no el chat nos va a permitir responder de manera mucho más eficiente a sus planteamientos. Agradecemos también la compañía de las profesoras Ana Fina Vargas, directora de la Oficina Técnica de Posgrado, y la profesora Andreina Ibarra, compañera de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho, quienes nos ayudarán como anfitrionas de la sesión y durante las exposiciones compartirán con nosotros información relevante sobre nuestra oferta académica a través del chat. Agradecemos vuestra asistencia y esperamos que la actividad les sea de provecho. Profesora Bechart. Buenas tardes a todos. Voy a compartir entonces mi pantalla y voy a poner mi cámara, si es que la consigo. Ustedes no me ven, ¿verdad? Ya vemos su presentación, profesora. Nos falta que encienda cámara. En la sección inferior debe haber un botón que dice iniciar video. Ya va. En la sección inferior, no la encuentro. Aquí está. Listo. Ok, ahora excelente. Sí. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello por esta invitación. Espero que sea muy provechosa y que le podemos sacar el provecho necesario a un tema que es tan importante como este vinculado a la violencia de género.
Dentro del posgrado de Ciencias Penales y Criminológicas se ha incorporado una materia vinculada a este tema. La idea es, por supuesto, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, dada la significación, la importancia y lamentablemente el auge que la violencia de género se presenta en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias a los anfitriones, gracias también al doctor Alzualde que nos va a acompañar hoy aquí, y vamos a hacer una pequeña presentación entonces sobre nuestra conversación del día de hoy, porque más que una presentación va a ser una conversación. Sin embargo, para poder conversar, creo que es importante que establezcamos algunos lineamientos que nos van a permitir entender un poco más o darnos solamente una breboca, una idea de a qué nos referimos cuando hay violencia de género, haciendo, en mi caso particular, especial referencia a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En ese sentido, entonces, creo que resulta muy importante que entendamos que esta Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye la continuación, o más bien viene a sustituir lo que antes se conocía como la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Y lo traigo a colación porque es muy importante que veamos el giro en el que hemos sacado a la familia y nos hemos enfocado única y exclusivamente en la mujer. Y desde mi perspectiva, eso es un error. Es un error no porque yo no esté convencida de que la violencia de género, especialmente contra la mujer, es un flagelo que se encuentra presente no solo en Venezuela, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y la mujer, sin duda alguna, constituye un grupo especialmente vulnerable, pero me hubiera gustado más que se incorporara el concepto de familia dentro de esto, por razones en las que ahorita no podemos profundizar, porque no vamos a hacer un estudio pormenorizado de la ley, pero sí vamos a, si uno lo hiciera, uno podría ver algún tipo de desigualdad en cuanto al tratamiento de ciertas situaciones que pueden afectar a todos los miembros de la familia, sean masculinos o femeninos. En todo caso, tenemos esta Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y allí, si nosotros revisamos cuál es la exposición de motivos y nos establece entonces por qué estamos en presencia de esta ley, nos van a decir que lo que se persigue es buscar el respeto a la dignidad de la mujer. De igual forma, se trata de ayudar al cese de la violencia contra la mujer por el hecho de serlo, y esto también es un elemento muy importante, porque no es de la violencia contra otra persona, es la violencia contra otra persona, pero no cualquier persona, sino mujer. Y la violencia se va a materializar por su condición de mujer. Dentro de la exposición de motivos encontramos también que existe la idea de superar estructuras patriarcales que conllevan a la subordinación, discriminación, descalificación sistemática de la mujer, de sus actividades y de sus opiniones. De manera que es una especie de pandemia. No estamos hablando de COVID, estamos hablando de la discriminación hacia la mujer y la descalificación hacia ella por su propia condición de mujer. Y nos dice la exposición de motivos, y esto también es muy importante, que se trata de un grave problema de salud pública que abarca no solamente el aspecto físico, también el aspecto mental. Y procura también la superación de la violación sistemática de los derechos humanos de la mujer. Y esto también, aunque suene redundante, tenemos que entender que cuando surgen los derechos humanos en sus inicios, no se tomaba tanto en consideración a la mujer, no se pensaba que automáticamente la mujer estaba abarcada en ellos. Por supuesto que ya desde hace muchas décadas eso se entiende que es así, desde el punto de vista formal, pero no es algo que se haya interiorizado formalmente. Incluso si nosotros vemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, nosotros nos podemos dar cuenta cómo se trata del hombre y del ciudadano y no amparaba a la mujer. Hubo la intención de una declaración para las mujeres y la misma no fue aprobada. Hoy en día nosotros entendemos el concepto que eso de hombre y ciudadanos abarca tanto a hombre y a mujer, pero en sus inicios eso no era así. Y finalmente también dentro de los objetivos de la ley está acabar con la impunidad. ¿Con la impunidad de qué?
con la impunidad de esa serie de delitos que aquí se van a describir y que son generados en contra de la mujer. ¿Cuál es el alcance de la ley? En primer lugar, se espera que la ley ayude a superar conceptos jurídicos tradicionales basados en paradigmas sexistas. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿a qué se debe esto? Póngame un ejemplo. Bueno, si nosotros vemos en el Código Penal, por ejemplo, el delito de violación, nos vamos a dar cuenta que la violación no es un delito que esté dentro de la categoría de delitos contra las personas, sino contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias. ¿Por qué? Porque a pesar de que el tipo penal permite violación tanto de hombres como de mujeres, lo que se procuraba estaba enfocado hacia la mujer, y lo que se procuraba era salvaguardar el honor y la reputación incluso del padre o del hermano de esa mujer. Entonces fíjense ustedes en la estructura en la que nos encontramos, y por eso es superación de concepciones jurídicas tradicionales basadas en paradigmas sexistas. También en la ley encontramos que hay un sujeto pasivo claramente definido, que es la mujer, y dentro de esta concepción, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, nos vamos a dar cuenta que es la mujer, no importa, no desde el punto de vista de su maduración sexual de que se vuelva mujer, sino del sexo femenino, es decir, desde el que la persona nace. De todos modos, tenemos que hacernos un planteamiento también en este sentido, al cual nos vamos a referir más adelante. Se establecen en la ley nuevos tipos penales, también se sancionan de manera particular estos nuevos tipos penales. Tiene la ley unas medidas de protección y seguridad de inmediata aplicación que son distintas a las medidas cautelares típicas que encontramos en el Código Orgánico Procesal Penal y que sean dictadas por el juez. Estas medidas de protección son dictadas por los propios órganos receptores de la denuncia. Se crea una jurisdicción especial, se crean los tribunales de violencia contra la mujer, y se crea también órganos especializados en violencia de género y un procedimiento especial. Se desarrolla un procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos contra la mujer. El artículo 2 nos establece los principios rectores, y aquí quise destacar dos aspectos fundamentales. En el ordinal tercero nos hablan de fortalecer el marco penal y procesal penal vigente para asegurar una protección integral a las mujeres víctimas de violencia desde las instancias jurisdiccionales, y en el ordinal noveno nos dice establecer y fortalecer medidas de seguridad y protección y medidas cautelares que garanticen los derechos protegidos en la presente ley y la protección personal, emocional, laboral, patrimonial de la mujer víctima de violencia de género. Entonces, son precisamente uno de los objetivos que persigue la ley, y por eso es que crea una ley especial y crea una jurisdicción especial, por llamarlo de alguna manera, unos tribunales especiales para la mujer, junto a un procedimiento especial, de manera que cuando se vaya a juzgar un proceso, un delito cometido con ocasión a uno de los tipos penales establecidos en la ley, no se va a seguir el proceso ordinario, sino se va a seguir un procedimiento especial que la propia ley contrae. Dentro de los derechos protegidos tenemos el derecho a la vida, y también tenemos el derecho a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos tanto públicos como privados. Y se pretende también la protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en el género. Entonces, esos son algunos de los tipos de las ideas que persigue la ley y el porqué de su nacimiento. En la ley vamos a encontrar 21 tipos delictivos, es decir, la ley consagra 21 tipos de delitos propios vinculados a la ley. Se establece, como les dije, la supremacía. Además hay la supremacía de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es de aplicación preferente a cualquier otra ley, así lo dispone su artículo 10, y las disposiciones de la ley no solamente son una materia especial, sino también son una ley orgánica, de manera que tiene una vigencia, una aplicación que está por encima de otros tipos de leyes. La ley establece la jurisdicción especial, y esto también es muy importante, se establece un fuero de atracción. ¿Qué significa esto del fuero de atracción? Que si estuviésemos en presencia de delitos conexos o de delitos de distinta naturaleza, es decir, de violencia de género y un delito común establecido en el Código Penal,
va el procedimiento especial a atraer el otro delito y va a ser juzgado en estos tribunales especiales con este procedimiento especial, lo cual es una excepción a la norma, porque el principio general es que el fuero ordinario atrae a los especiales, pero en este caso ocurre lo contrario, y también así ha sido desarrollado por la propia jurisprudencia. Entonces, como les dije, se crea el procedimiento especial, y el objetivo de la ley es garantizar a todas las mujeres, sin distinción alguna, el pleno ejercicio, goce y disfrute de sus derechos, donde se establece además que es una obligación del Estado esta garantía. Y por eso es que nosotros en la ley podemos encontrar que tiene varios aspectos. Un aspecto preventivo, porque desarrolla toda una parte de lineamientos educativos que se deben desarrollar. Tiene un aspecto represivo, porque tiene acciones, tiene sanciones penales, porque establece tipos delictivos, lo cual conlleva también a sanciones penales, y también tiene un aspecto de reparación y de protección en cuanto a la víctima de un concepto integral de reparación. Sin embargo, debo señalar que aun cuando la ley establezca esto, lo cierto es que el Estado no brinda realmente ninguna protección integral a las víctimas de violencia de género. Entonces, tenemos que reconocer que más allá de lo que la propia ley establezca, en la práctica se falla en ese sentido. Ahora, ¿a quiénes protege la ley? Ya establecimos que todas las mujeres, con independencia de su nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier condición o circunstancia personal, jurídica, social o económica, se encuentran protegidas por la ley, y que no importa la edad, es decir, no protege a la bebé que nace niña hasta la señora de 100 años. ¿Ok? Entonces, todas estas personas de sexo femenino se encuentran protegidas por la ley. Otros hablan de género femenino, y esto también va a ser muy importante para otras discusiones. Sin embargo, tenemos que entender que, tal como lo establece esta sentencia de la Sala Penal del 2010, dice: la especialidad de la materia, violencia contra la mujer, va a estar determinada por la existencia de un miembro del sexo femenino como víctima de una determinada causa, pero no por el hecho de que una mujer sea sujeto pasivo de un delito, automáticamente este delito es de violencia de género, sino que el delito debe obedecer a su condición de mujer y por un acto sexista. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque matar a una mujer en un robo, por ejemplo, no significa un delito de violencia de género. Matar a la mujer por celos sí es un delito de violencia de género. Entonces, no es solamente que la mujer sea la víctima, sino las circunstancias dentro de las cuales se produce la acción que va dirigida en su contra. Ahora, una de las preguntas que nosotros podemos dejar en el aire es: ¿se encuentra protegida una mujer transgénero o un hombre transgénero? ¿Se encuentra protegida? Bueno, esas son preguntas que dejo en el aire para ver si después conversamos un poquito con relación a esto. Por otro lado, si el sujeto pasivo es la mujer, ¿quiénes son el sujeto activo? Y pareciera, en primer lugar, que pueden ser solo los hombres quienes son los sujetos activos de estos delitos, es decir, los sujetos que pueden cometer estos delitos. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos van a ser hombres, sin embargo, es importante establecer que también algunas mujeres pueden ser sujetos pasivos, pueden ser sujetos activos, perdón, de estos delitos de violencia de género. El propio Tribunal Supremo ha establecido que en algunos casos las mujeres, y dicen, pueden ser dominadas o instigadas por sujetos de sexo masculino, para que sean ellas las que cometan el delito, para que sean los autores materiales de este delito. Ahora, desde mi punto de vista, eso es correcto, pero creo que se queda un poco corto. Es importante que entendamos que desde una perspectiva objetiva, si se trata de un delito de género, en cuanto a que hay una discriminación, unos paradigmas, una discriminación hacia la mujer, puede ser que otra mujer también tenga esa condición, o incluso qué hacemos porque pueden haber que mujeres por alguna conducta patológica odien a otras mujeres, o que el delito se produzca dentro de una relación homosexual,
y entonces sea hacia su pareja, dos mujeres lesbianas, en la que una por celos, por ejemplo, mate a la otra, o la agreda, o la someta psicológicamente a una violencia. O nos preguntamos también si un hombre transgénero puede ser. Lo que sí es importante, de todos modos, es insistir en que independientemente de cualquier consideración, se requiere que los hechos que se constituyan en el delito, como les dije, se hayan producido por razones sexistas, posición de dominio del sujeto activo contra el sujeto pasivo, desde el punto de vista de su relación, puede ser sexual, o por razones sexistas, que es una connotación un poco distinta. Dentro de los principales delitos, y con esto voy a terminar, nos encontramos con el feminicidio, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, el acoso. Tenemos muchos otros delitos, como les dije, son 21, pero bueno, aquí estamos destacando quizás algunos que son los más emblemáticos, pero sí es muy importante también que entendamos que no toda violencia de género constituye delito, pero todo delito de género acarrea violencia de género. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros agarramos la ley, nos vamos a dar cuenta que hay una definición de qué se entiende por violencia, de violencia patrimonial, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica. Y luego vamos a ver los tipos, los tipos delictivos, y nos vamos a dar cuenta que no todo el concepto de violencia como tal está incluido dentro del delito. Y como quiera que en Venezuela rige un principio de legalidad, lo que haya quedado por fuera y no esté establecido expresamente en la norma no es considerado delito. Bueno, dejo hasta aquí entonces esta breve introducción y le cedo la palabra entonces al doctor Alzualde para continuar con esta presentación, y quedo a la orden para cualquier pregunta que bien tengan hacerme. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Béchar. Bueno, quedó muy claro y nos generó un marco importante. Profesor, primero quiero dar las buenas tardes a toda la audiencia y agradecerle al doctor profesor Pompilio Sánchez la invitación, la dirección de posgrado de nuestra universidad, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una breve exposición de la violencia de género, una brevísima, porque es un tema muy complejo, como muy bien explicaba la doctora Béchar. Es un tema muy complejo que tiene múltiples aristas. Vamos a empezar, vamos a comentar el principio, ¿qué se considera la violencia de género? La próxima, por favor. Para la Organización Mundial de la Salud establece o define la violencia de género como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer. O sea, define exclusivamente que el sujeto que va a recibir el acto violento es la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Es decir, para la Organización Mundial de la Salud también lo contempla, estando en correlación con el concepto de que salud es el estado de bienestar físico, psicológico y social de una persona, que la violencia que se establece contra la mujer forma parte de un problema de salud pública y establece claramente que la violencia de género es contra la mujer, claramente, ¿no? Entonces es importante tener claro dos elementos de discusión a nivel del mundo de la psicología, la psiquiatría y de la sexología en particular. Sexo a veces tiende a asimilarse dos conceptos que son distintos. El sexo es una condición orgánica, biológicamente identificable, y que diferencia que solamente hay dos sexos, hombre o mujer, hembra o macho. Bueno, digamos, desde el punto de vista biológico, y está determinado por un fenotipo y un genotipo, absolutamente. Es decir, el sexo no es una condición que pueda discutirse. El sexo es una condición que está preestablecida biológicamente y viene marcada tanto genéticamente
como fenotípicamente. Otra cosa es el género. El género hace referencia a los aprendizajes, las diferencias sociales, y se contraponen a las biológicas entre hombres y mujeres, que han sido aprendidas y que justamente son producto de un momento histórico. Es decir, o el momento histórico establece cuáles son las expectativas o los roles que se espera que debe cumplir un hombre o una mujer en una sociedad en un tiempo histórico determinado. Es decir, es variante con cada cultura, en cada sociedad, cada cultura y cada momento histórico. Entonces, quisiera solamente hacer este comentario de que tiende a asimilarse sexo con género. Y eso es importante porque cuando hablemos de la sexodiversidad, eso se trasvasa, se supera. Por ejemplo, cuando hablamos de una mujer transgénero, hablamos de un hombre de sexo, un ser, un hombre biológicamente que se siente psicológicamente mujer, mientras que un hombre transexual es una mujer biológica, pero que se siente hombre psicológicamente. Y podemos ver entonces, eso genera mucha discusión. Ahora, formas de violencia. Si bien la ley establece un conjunto muy amplio desde el punto de vista en la práctica clínica y psicológica, para nosotros pudiéramos resumirla en 4 grandes aspectos. La violencia física, donde se hace uso de la fuerza directa o a través de algún instrumento. La psicológica, donde hay 2 cosas que uno ve en la práctica. Uno, digamos, la desvalorización, los insultos, las ofensas directas, pero hay algo que en mi práctica he visto, es mucho más contundente y demoledor que de la descalificación o el ataque, que es la indiferencia. La indiferencia es una de las formas de violencia más dañinas, más severas que puede experimentar un ser humano, y contra la mujer tiene unas consecuencias muy, muy dolorosas, en algunos casos insalvables. Y eso tiene una relevancia importante, de gran importancia en el ejercicio clínico. El otro tema es el hecho económico, la violencia económica, donde el hombre, ya sea porque sea el proveedor y chantajea con el tema de ser proveedor, por una parte, o ya sea porque se compara y dice, bueno, lo que tú aportas es muy poco frente a lo que yo soy el que llevo la casa económicamente, aunque tú trabajes y seas una profesional o de cualquier área, tu trabajo es muy poca cosa frente a lo que yo puedo aportar para la manutención de nuestro hogar y de la crianza de nuestros hijos, si los hay, o de nuestra casa. Y el tema sexual, bueno, es importante porque, primero porque es donde genera mucho el daño, vulnera la intimidad, no por solamente el hecho de la sexualidad, sino que vulnera lo más profundo emocional de la persona. Y hay formas directas, es decir, yo te coacciono a tener relaciones sexuales de cualquier tipo, y dentro de eso va, como digo, la coacción, o en los nuevos tiempos, el hecho de obligar a la pareja a que generen prácticas sexuales distintas a las habituales, con la cual la mujer no está de acuerdo, pero por el tema de la coacción, o por decir que está dentro del marco de débito conyugal, accede. Entonces, hay un gran desconocimiento de los derechos sexuales. Hay, por ejemplo, el concepto de violación dentro del matrimonio. El concepto de violación dentro del matrimonio es un tema importante, muy frecuente, donde la mujer declara abiertamente que yo no deseo tener relaciones sexuales con mi esposo, pero aún así me obliga, y bueno, yo me dejo hacer. O
o soy partícipe de una práctica sexual de la cual yo no estoy de acuerdo, pero me dejo hacer, porque él es mi esposo. Bueno, todo lo que ocurra dentro del matrimonio no puede ser considerado como algo inadecuado. Entonces, el tema de la violación dentro del matrimonio es un tema muy frecuente y desconocido para la mujer. Entonces, por un tema de educación, ¿no? Yo creo que hay un tema importante para hablar de estas formas de violencia. ¿Dónde está la semilla, no? Y la semilla está justamente en un modelo cultural que es el modelo machista. Y el modelo machista, yo creo que es el gran mal que nos acompaña y que es un síndrome psicocultural que va marcando todo esto. Fíjense, uno puede ver cómo en el tema de la violencia de género hay una escala donde uno puede identificar claramente ese agresor sexual, sea hombre o en el caso de relación lésbica de otra mujer, por ejemplo. Primero hay un control de decir, bueno, mira, nadie te quiere como yo, esos amigos tuyos no son tan sinceros contigo y tu familia se opone a nuestro amor. Y va habiendo entonces un aislamiento. Posteriormente, hay un chantaje de decir, mira, nadie te quiere tanto como yo y creo que tú debes aceptar lo que yo te planteé. O sea, mis aficiones, acompáñame desde el partido de béisbol, por ejemplo, o mis amigos son los únicos amigos con los cuales podemos estar, tus amigos yo no voy a compartir con ellos ni con tu familia. Posteriormente se va a una franca desvalorización de la persona. Es decir, ya te voy ofendiendo y te voy descalificándote en tu forma física, tu apariencia física, tu capacidad intelectual. Posteriormente viene la intimidación y ese punto, yo sí quiero decir algo aquí que considero muy importante, es toda agresión física está precedida por una agresión verbal sistemática. Es decir, el agresor dentro del contexto de la violencia de género, primeramente va probando, va aislando, va descalificando a la persona y va quebrantando su autoestima. Y una vez que eso ocurre, verbalmente, sistemáticamente lo va realizando, comienzan después las agresiones físicas. Y de las agresiones físicas se pasan a las amenazas. Y viene la agresión sexual o la violencia física severa, es decir, física donde yo te golpeo cuantas veces yo quiera y ocurre algo importante que es que la víctima se culpabiliza. Y es un tema muy, muy relevante en estos casos. Es decir, es que claro, él tiene razón de golpearme porque yo no le puse la comida a tiempo. Yo, por ejemplo, he tenido algunas pacientes que me han dicho, bueno, a él le gusta comer caliente. Si él me dice, no te muevas de la casa, tú sabes muy bien que cuando yo te llame, a la hora que yo te llame, porque tengo un taller, por ejemplo, de reparaciones mecánicas, un taller mecánico, tú sabes que yo no te voy a decir la hora de almuerzo. Yo te voy a llamar y a los 10 minutos yo voy a estar allí y la comida debe estar servida en la mesa y debe estar caliente. Y si yo no, si esta señora no cumple con eso, no, por alguna razón se le complicó lo que sea, o está ayudando a los niños con la tarea, y eso no se cumple, este hombre dice, bueno, tú estabas con otro o no cumples con tu responsabilidad y yo soy el que doy el dinero y yo me merezco que me trate de tal manera y le da una golpiza, ¿no? Entonces, y posteriormente, esta víctima de agresión, la señora, me dice en consulta, mira, bueno, yo me lo merezco porque yo sé muy bien que cuando él me llame, a la hora que me llame, que es para paralizarla, la cosa es paralizarla y que no se mueva de la casa, la comida debe estar caliente. Entonces, hay una cosa que uno puede evaluar y es importante y uno como en el trabajo clínico, uno le va mostrando a las personas, a la mujer, en qué etapa está para que pueda prevenir y no llegar a esta última etapa que puede terminar justamente con el femicidio o feminicidio. La próxima, por favor. El ciclo de la violencia y del agresor son tres elementos que van a permanecer en el tiempo y que eso es lo que hace que sea incomprensible
me ha tocado mucho trabajar justamente con fiscales, en formación de fiscales del Ministerio Público durante mucho tiempo, y con abogados. Y entonces, justamente me decían, yo no quiero seguir defendiendo a una mujer que no se respeta a sí misma, o una mujer que ya realmente es una sinvergüenza y no tiene dignidad propia. Ya va. Yo quiero plantear que la persona víctima de violencia sistemática llega a generar una patología que es la mujer maltratada. La mujer maltratada, que también puede haber el hombre maltratado, pero estamos hablando de la violencia de género, que es mucho más frecuente la proporción con las mujeres. Y entonces, pero eso pasa por 3 fases. Una primera fase que es de acumulación de tensión, donde la persona, el agresor, va generando descalificaciones, va generando obscenidades, va ofendiendo a la persona, la va ofendiendo y lo hace, empieza a usar un mecanismo que es muy doloroso para la víctima, que es la burla pública. Empieza a colocar en público, en fiestas de amigos, por ejemplo, bueno, tal persona no tiene capacidad de, es fea, tiene celulitis, hace alusión a efectos físicos o a temas que para ella de sobrepeso física que le resultan incómodos, esta persona los expone públicamente o habla de sus habilidades sexuales, que dice, bueno, tiene pocas habilidades sexuales, ¿no? Y hace mención de eso. Y es capaz de generar o empieza a tener otras parejas y la prueba, es decir, hasta dónde eres capaz de tolerar que yo tengo otras, tolerar infidelidades abiertamente y en tu presencia. Posteriormente, este agresor, ante cualquier elemento de estas nuevas normas que él establece en la convivencia, dice, la rompiste, la comida está fría, no me planchaste bien la camisa, llegaste 5 minutos tarde y no me llamaste, te mandé 20 mensajes y me respondiste, no me respondiste, ¿dónde estabas? O estabas con tu mamá y sabes que es prohibido estar con tu mamá, hace una explosión violenta y golpea, la agrede a la mujer. Posteriormente, llega la fase de reconciliación, donde él le dice, no me llora desconsolado y le dice, una vez que le da una golpiza a la mujer, ¿por qué haces que te haga esto? Porque tú sí sabes muy bien que no me gusta que visites a tu mamá o a tus hermanas o que vayas a visitar a un amigo o que llegues tarde del trabajo, ¿por qué haces que yo me moleste si yo te amo tanto? Y entonces la mujer maltratada va a calificar esto de cierto, es verdad, perdóname, no debo molestarte. Entonces es un ciclo que se repite constantemente y es incomprensible para quienes estamos fuera, si no entendemos esto. Es un síndrome psicológico donde la víctima se invierte, donde el agresor hace culpable a la víctima de lo que experimenta, de todas las agresiones de las que experimenta por parte de este agresor, ¿no? La próxima. Por favor. Fíjense, una mujer desarrolló un instrumento que es de mucha utilidad y no hace falta ser psicólogo ni psiquiatra para poder, esto yo lo utilizo mucho cuando doy charlas en los colegios o a nivel comunitario, de que puedan tener charlas de prevención, de que el violentómetro ha sido validado y tiene un alto nivel de validez y confiabilidad en una escala que permite que la persona, la mujer, pueda ir evaluando en qué lugar está su relación. Y tenemos como 3 etapas. Ten cuidado, prende las señales de alarma, que van desde las bromas hasta prohibir amistades y vinculación con familiares. Una segunda etapa que va con reacciona, donde la persona desea controlar cómo se viste, la apariencia, le destruye, hace actos como manoseo público, caricias agresivas o chantajea lastima físicamente a la persona
Y sí, este es el de Naciones Unidas, justamente, el de la UFPA, exactamente igual. Y la otra parte donde necesitas ayuda profesional es cuando ya estás completamente aislado, ¿no? Cuando la señora, la mujer está aislada, y inclusive yo he tenido casos donde literalmente está encerrada en un cuarto y el agresor le pasa la comida por debajo de le hace una ventanilla y le pasa la comida. O lo hace en el apartamento. Pero he visto casos en el Ministerio Público, cuando estuve en el Ministerio Público, donde literalmente eso ocurría. Ojo, y no importaba el nivel socioeconómico. Es decir, yo puedo ver personas muy humildes o personas de un alto nivel socioeconómico que estaban bajo esta estructura de relación. Y creo que es importante mencionar que también hay nuevas variantes ahora, como el cyberbullying, como a través de las redes del teléfono, voy haciendo el acoso y me burlo en los grupos WhatsApp, por ejemplo, de algunas cosas tuyas, las hago públicas. El grooming, que tiene que ver más un poco con el tema de cómo, tiene que ver más con el tema del acoso, como una persona mayor, de mayor edad, busca a una niña, ojo, no estamos hablando de elementos pedófilos, sino que a través, una persona de mayor edad, a través del teléfono, empieza a engañar o engatusar a una persona más joven y a tratar de seducirla. Es un tema importante. El otro tema, que es un punto en estos tiempos, es el tema de las fotos. Si tú me quieres, colocas una foto mía de tal manera, impido que tú le des like o me gusta a alguna publicación de un hombre o de alguna persona o de tus amigos, o eso, me tienes que dar las claves de tu teléfono y de todas tus redes sociales. Es decir, eso es otro elemento nuevo que aparece en el tema de la violencia y cada vez ocurre, se ve con más frecuencia, lamentablemente, de lo que uno quisiera, pero son otras formas de expresión. No solamente es el tema verbal o físico, pero también a través de la tecnología puede ocurrir todo el deseo de control y de daño. Te expongo públicamente o tomo fotos, te obligo a tomar fotos y soy capaz de publicarlas en un tema de chantaje. Te obligo primero que hagas las fotos o los videos y después te chantajeo a decir, voy a hacerlas públicas. Me ha tocado hacer algunos peritajes para hacer denuncias de ruptura de relaciones a partir de esta situación, o de prácticas sexuales como situaciones de parafilia, como los de voyerismo forzado, o de prácticas de intercambio swinger, o por ejemplo de tríos también igualmente forzados. En el caso de la mujer no desea hacerlo y es obligada a tener una práctica sexual de ese tipo. La próxima. Y quería cerrar con justamente una de las fundadoras del feminismo, Simone de Beauvoir. Ella tiene una frase para mí, esta frase para mí muy, muy hermosa, esta cita, que dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Pechar y al profesor Elzualde por estas interesantes disertaciones, y ahora vamos a tener un espacio en que ambos profesores van a conversar. Yo quiero aprovechar la oportunidad para pedirles, por favor, que formulen sus interrogantes a través de la aplicación Preguntas y Respuestas de Zoom para atenderlas luego de concluido el intercambio entre los profesores. Profesora Tamara, la invitamos a incorporarse. Me estoy incorporando, me estoy incorporando. ¿Me ven? Sí, profesora, se ve muy bien. Perfectamente. Ok. Bueno, gracias, doctor, porque la verdad es que es muy ilustrativo, sobre todo porque nos permite a todos, de alguna forma, precisar de manera bien concreta dónde están ciertos límites, ¿no? Y por eso, y creo que esto es muy importante porque también está muy vinculado a cómo muchas veces creemos que cualquier conducta agresiva de por sí constituye un delito, pero no necesariamente es así.
Y sin embargo, eso no quiere decir que estos primeros actos puedan, más bien nos indican que pueden conllevar a la comisión de un delito, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, que es algo que quizás no se percibe como algo muy grave porque a la gente le gusta, cree que la gravedad está más en una violencia física que en una psicológica, por ejemplo, ¿no? Y cuando no necesariamente es así, es verdad que la muerte es inevitable y ya no hay nada que hacer, o que una mutilación o una deformidad ya son palabras mayores, pero hay muchas veces, corríjame si me equivoco, que la violencia psicológica también causa estragos muy importantes en la víctima, ¿no? Y la neutraliza. Pero justamente yo lo escuchaba y reflexionaba un poco sobre ese particular, porque las personas también todas las personas que nos escuchan, nosotros tenemos que saber diferenciar cuando estamos ante una conducta que sea violencia, pero que no sea delictiva. Y entonces esto me permite aclararle un poco a nuestros oyentes que la violencia psicológica requiere de una constancia. Es decir, no porque a una mujer la agredan de una manera puntual, en el entendido de que alguien venga y le diga, eres fea, eres gorda o eres tonta, no por eso vamos a estar en presencia de una violencia psicológica. Lo que se requiere es un trabajo constante que procure, eso también es muy importante, procure mermar la autoestima, la capacidad de discernimiento de la mujer, su propia valoración, su apreciación. Lo que sin embargo tampoco, y esto también quiero señalar, para que esté configurado el tipo penal, no es necesario que se produzca ese resultado que se busca con la violencia psicológica. O sea, la violencia psicológica se puede materializar aun cuando la mujer siga teniendo temple, siga teniendo carácter y tenga su autoestima bien establecida. Entonces, no es que estamos esperando un resultado de que en efecto la mujer esté menoscabada en su propia apreciación, pero sí se requiere que sea una actividad constante y no puntual. Sí, profesora, me parece interesante lo que dice. Pero fíjese, a veces uno pudiera decir que una persona con una autoestima sólida este, está inmune a una situación de violencia psicológica, y resulta que me ha tocado ver cómo mujeres justamente con esa cualidad, de acuerdo con quien se encuentren en una relación particularmente de enamoramiento, van cediendo. Es decir, y entonces a partir de ese enamoramiento van cediendo espacios, y a pesar de que la historia previa de esa mujer no implica, no tiene señales o muestra claramente que tiene un fuerte autoconcepto y una autoestima, hay personas muy hábiles que van trastocando con elementos mínimos, y entonces uno lo puede observar. La otra cosa es que se naturaliza el hecho de la violencia, y dice, bueno, no se observa, ¿no? Creo que hay el amor, entre comillas, genera una ceguera selectiva ante ciertos actos, y se justifican. Yo, por ejemplo, me ha tocado presenciar cosas como esta en sesiones con algunas de mis pacientes, donde a ver, yo le pregunto a una de mis pacientes, yo le digo, mira, el Día de los Enamorados, fue este año el día domingo, y la pareja le dice, mira, yo no sé qué planes tenemos para, qué planes tenemos para el domingo. Él dice, pues yo no sé cuáles serán los tuyos, los míos son que yo me voy y regreso el martes, no sé cuáles serán los tuyos. Y yo le preguntaba a mi paciente, mira, ¿y qué crees tú que está pasando acá? ¿Qué vas a hacer tú con eso? Porque es obvio que no formas parte del plan del Día de los Enamorados, como una forma de agresión, ¿no? Y entonces, ella se quedó así, pero no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces, quedó paralizada, y, y se le planteó la posibilidad de que era una agresión y que tenía que, a ver, que era importante que ella empezara a evaluar la situación. Y ante esa situación, ella se quedó y no volvió más a sesión.
No volvió más a la sesión ante la, creo que como vergüenza conmigo. A ver, yo le digo, y se lo dije, si la decisión que tú tomes, no importa, lo trabajamos justamente en la sesión y lo vemos. Pero creo que la vergüenza fue que al final aceptó las condiciones de este señor. O he Claro. visto, por ejemplo, o el caso de algunos hombres que chantajean sexualmente a sus mujeres. Le dicen, bueno, mira, no voy a dormir contigo hasta que tú no hagas lo que yo quiera en otro plano que no sea el sexual, no voy a estar íntimamente contigo. Y eso es bastante más común de lo que uno pudiera pensar. Generalmente se piensa que la mujer puede hacer chantaje sexual con el hombre, y he visto cada vez más como muchos hombres chantajean a sus parejas con el tema de tener intimidad, si no acceden a otras cosas de la vida, de la convivencia, por ejemplo, ¿no? Entonces va emergiendo eso, o el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales es el control absoluto, que yo no puedo, tengo que tener el control de a quién tú sigues, por qué lo sigues, y si eres capaz de darle un me gusta a una foto. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Es decir, están emergiendo nuevas formas, nuevas prácticas, y una de las más duras, digamos, que me ha tocado ver, es el hecho de forzar a la mujer a tener, como lo dije en la última parte de la exposición, pero lo quiero reiterar, de tener prácticas sexuales con las cuales ella no está de acuerdo, pero dice, bueno, para no perder a mi esposo y para tratar, él dice que está aburrido de la rutina, yo voy a permitir esto. Y acceden a un intercambio swinger, aunque no estén de acuerdo, o participan en una práctica de un trío sexual cuando no lo quieren hacer. Entonces, después regresan diciendo, bueno, me siento muy mal conmigo misma, y viene todo un descalabro emocional, una situación depresiva de autorreproche muy grande por no tener la capacidad de establecer los límites, ¿no? Y eso cada vez está creciendo. Sí. Ahora, fíjese una cosa, doctor, justamente con lo que usted señala, es muy importante ese aspecto que yo quería resaltar, de que la violencia, en este caso, cuando hablábamos antes de la violencia psicológica, se materializa independientemente de que realmente se afecte o no se afecte a la mujer. Y el delito se materializa, se consume el delito de la violencia sin esperar el resultado. Ahora, también puede suceder que la mujer no sepa que está siendo víctima de un delito. Y por eso es muy importante que la mujer también sepa reconocerse a sí misma como víctima y que no asuma como naturales algunas situaciones que realmente no lo son, pero que con la práctica o con el entorno o por la familia o por el ambiente en el que está, pues simplemente cree que son situaciones normales. Entonces es muy importante justamente este tipo de conversaciones, por un lado que la ley lo haga público, por otro lado que los profesionales de la psiquiatría, de la psicología, del psicoanálisis también lo pongan, hablemos de estos temas en voz alta, porque muchas veces nos damos cuenta que hay mujeres que simplemente no saben que son víctimas y lo son. Y también encontramos unas patologías en las cuales mujeres muy bien planteadas, mujeres que uno jamás pensaría que son víctimas de violencia, pues realmente también lo son. E incluso quizás ellas sí se reconocen y sin embargo también lo aceptan. Entonces es un tema muy, muy complejo, pero desde el punto de vista también jurídico, sí quisiera destacar un aspecto que puede servir también a todos como indicativos. Cuando hablamos dentro de esa violencia psicológica y usted señalaba los aislamientos, no quiero que vayas a ver a tu mamá, no quiero que estés con tu familia, no me gustan tus amigos, no quiero participar, te quedas aquí encerrada en la casa. Una cosa es el que te quedas encerrado en la casa y te encierro en la casa, ese ya no, ahí ya no estamos hablando necesariamente y única y exclusivamente de una violencia psicológica, sino también de un delito adicional que es una privación ilegítima de libertad. Y eso es muy importante que también que lo sepamos. Ninguna persona puede forzar a otra a permanecer en la casa, aunque no le ponga el cerrojo. Si no le pone el cerrojo,
Vamos a tener un caso de aislamiento porque ya no tienes relaciones con tus amigos, ya no tienes relaciones con tu familia, ya no tienes vinculación con tus vecinos, con nadie, ahí sí tienes una violencia psicológica. Pero cuando le pongan el cerrojo, ahí vamos a tener una privación ilegítima de libertad. Y fíjese, cuando hablamos de las características de las mujeres, yo soy, desde mi primera juventud, ya yo me había leído El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso es un clásico en el feminismo. Y yo me declaro feminista, eso sí, me declaro feminista en el buen sentido de la palabra. Trabajo por el movimiento feminista y no lo saboteo creyendo que soy extremadamente feminista, que también hay que tener un cuidado con esto, ¿no? O sea, yo no necesito un lenguaje inclusivo para sentirme incluida, porque además hay algunas palabras que terminan en E, que entonces no sé, y entonces me parece una tontería que uno se desvíe por allí. Pero si nosotros agarramos el caso, por ejemplo, incluso de Simone de Beauvoir, con esa cita, una de las madres del feminismo contemporáneo, ¿verdad? Claro. Y nosotros estudiamos, y ahí sí le cedo a usted el testigo, su relación con Jean-Paul Sartre. Nosotros nos damos cuenta que allí hay una patología muy importante también, ¿no? Entonces vemos cómo mujeres... Una incongruencia total. Incongruencia total, exactamente, entre su vida personal y su filosofía de vida y su manifestación académica e intelectual. Entonces, yo creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo este tema obedece a es un tema muy delicado y muy valioso, y que nosotras las mujeres tenemos que contar con la colaboración de los hombres para poder superar muchos estigmas y muchos paradigmas, en definitiva, ¿no? Una de las cosas que a mí me sorprende mucho es cuando ya la persona es consciente de que es víctima y va a su familia a buscar ayuda, el apoyo, y resulta que la familia es el primer muro de choque. Hay una victimización secundaria por parte de la familia, donde la familia le dice, no, es que Pedrito es una maravilla. ¿Cómo tú vas a dejar a Pedrito? Pero es que él no te golpea, o si te golpea, mira, te da una buena casa, te da una buena educación a tus hijos, un buen nivel económico. Entonces se consigue con que la familia le reprocha la posibilidad de dejar a Pedrito, porque está bien, y le van diciendo, bueno, hija, esa es tu cruz, tú te casaste por iglesia, es para toda la vida, y es tu cruz, y eso debes llevarlo adelante. Es decir, entonces la familia se convierte, lejos de ser aliada, muchas veces en el primer elemento, donde tiene que luchar la mujer para lograr librarse de la violencia de género, porque más bien la acercan y la obligan a que se siga sometiendo a esa violencia. Y otra cosa que quería comentarle, doctora, en esta conversación, usando un poco la figura de la canción de Mecano, Mujer contra Mujer, es que en mi trabajo como psicoterapeuta de parejas sexodiversas, he tenido muchos casos, pero actualmente tengo uno muy particular, donde una relación de 5 años migran, regresan a Venezuela con unos ahorros, compran, una de ellas regresa antes, por el tema de salud de uno de sus progenitores, de sus padres, y ella, la otra miembro de la pareja, llega a ese apartamento que compraron con tanto esfuerzo, producto de esos ahorros, y entonces ve que hay una cosa extraña, y descubre que la que llegó primero usó la enfermedad de la madre como una excusa para una infidelidad. Entonces ella le reclama, mira, tenemos 5 años de relación, yo asumí abiertamente ante mi familia mi orientación sexual por ti, porque estoy enamorada de ti, hemos luchado juntas, hemos hecho muchas cosas juntas, y al final ella le dice, mira, yo lo que te puedo ofrecer es no te puedo ofrecer más fidelidad de ningún tipo, yo lo que te ofrezco es poliamor. Ahora, cuando yo llamo a esta señora de la pareja, la otra miembro de la pareja, tiene todo, su vida, tiene un padre y un hermano que tiene múltiples mujeres que le son infieles a su mamá. Es decir, es una mujer lesbiana con un patrón absolutamente machista. Es decir, que el machismo no es inherente a la condición biológica.
ni la orientación sexual. Es decir, esta es una mujer lesbiana machista, donde ella pretende que la otra miembro de la pareja acepte todo lo que ella hace por la sola condición de, bueno, de que si estás conmigo es así, o lo aguantas o te vas, o te hago chantaje económico. Veo la manera de quitarte la solvencia económica que yo te ofrezco. Entonces, actuando como un hombre machista tradicional, siendo lesbiana. Y ella cuando conversa conmigo me dice, doctor, yo soy una feminista aguerrida. Le digo, yo creo que usted está muy lejos de ser feminista, le digo yo. Así es, así es. Fíjese que eso justamente nos da pie para profundizar un poco en uno de los aspectos que yo mencionaba, y en cuanto a quiénes son los sujetos pasivos y quiénes son los sujetos activos cuando hablamos de delitos contra la mujer. ¿Okay? Entonces, por supuesto que la mujer es el sujeto pasivo, porque la mujer es la víctima, ¿no? Pero entonces, ¿víctima de quién? En primer lugar, por supuesto que va a ser del hombre. Vimos cómo las estructuras patriarcales son misóginos, el hombre, etc. Pero yo creo que el ordenamiento jurídico venezolano se está quedando un poco corto porque desconoce realidades. Entonces, ¿puede una mujer ser sujeto activo contra otra mujer y estar amparada y estar esa mujer víctima protegida por la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia? Pues creo que el ordenamiento jurídico se queda corto. Si nosotros vemos las pocas incidencias vinculadas a esto, no desde el punto de vista penal, porque no conozco de casos que se hayan planteado en esa materia, sino si nosotros vemos los esfuerzos que ha venido haciendo, por ejemplo, la doctora Tamara Adrián. La doctora Tamara Adrián, bueno, se convirtió, creo que es en la primera parlamentaria latinoamericana transgénero, ¿no? Y ella tiene años reclamando su cambio de identidad ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo simplemente no la escucha, o sea, ni siquiera tiene una respuesta negativa, es que no le dan ningún tipo de respuesta. Mientras no le den respuesta, nosotros tampoco podemos saber por dónde van. Y entonces es muy importante porque, ¿qué pasa si es un hombre transgénero? ¿Qué pasa también? Está protegido. Claro. Está protegido el hombre transgénero por la ley, porque si no vamos a permitir que el sujeto activo sea una mujer transgénero, tenemos que permitir que el hombre transgénero sí sea sujeto protegido. Y sin embargo, tampoco se nos plantean y la ley no lo establece. Entonces yo creo que el ordenamiento jurídico venezolano está en deuda con la población, sobre todo con esta población LGBTI que está esperando el reconocimiento también de sus derechos. Y dentro de ese reconocimiento está que también quieren ser protegidos. Y ante una situación que se produzca incluso entre ellos, pues tienen que estar protegidos, porque el homicidio pasional de un hombre hacia una mujer también se puede dar entre dos mujeres, sin duda alguna. O la violación también se puede dar entre dos mujeres. Es más, claro, si nosotros mi vemos... experiencia, por ejemplo, mi experiencia me ha tocado que actos de violencia, y cuando un abogado va a fiscalía a denunciar a una de las víctimas de la pareja lésbica, lo que hay es como toda una chanza alrededor, o unos silencios gélidos, ¿no? Es decir, nadie asume el caso y no se le da una respuesta efectiva al caso, cuando realmente está inclusive en peligro la vida de la persona. No se le da respuesta alguna ante esa agresión. Algunos fiscales, digamos, le dan la vuelta desde otra perspectiva, digamos más básica del Código Penal, de heridas y todo este tema de cosas, pero no el enfoque que debería ser, ¿no? Que hay un agravante allí de una relación de violencia de género, ¿no? Correcto. Y otro elemento importante también que usted mencionaba es justamente cómo, y eso es un aspecto muy positivo, ahora ya vamos a hablar de algo positivo, cómo el ordenamiento jurídico ha venido cambiando y girando, se ha tenido un giro de 180 grados. Cuando nosotros hablábamos primero, como usted decía, en las relaciones conyugales, se hablaba del débito conyugal. Era imposible que se pudiera plantear que una mujer fuese violada por su esposo. Eso no estaba previsto, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer tenía la obligación, por eso se habla de débito conyugal, tenía la obligación de satisfacer al marido de las maneras que él quisiese. Hoy en día, en cambio, vemos cómo la violación de la pareja a la mujer, a su esposa,
Es incluso es un delito más grave que una simple violación, porque más bien debería ser el esposo quien debe tener el mayor respeto, la mayor consideración hacia con su pareja, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque ahí sí queda en evidencia cómo el derecho por fin ha venido avanzando. Recordemos que el derecho es un objeto cultural, primero se dan los fenómenos y después el derecho aparece para reflejar esa necesidad, y el legislador lo que tiene que hacer es reflejar de alguna forma lo que la población quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vemos igual que qué pasaba con la prostitución. Antes de la entrada en vigencia de esta ley y antes de que se modificara el Código Penal, cuando una prostituta era violada, había un atenuante dentro del delito. Eso, afortunadamente, ha quedado eliminado porque hay un respeto a la dignidad de la mujer, más allá de que me guste o no la carrera de la prostitución. Lo cierto es que eso es un contrato y la mujer es libre de decidir con su cuerpo lo que quiere hacer. Entonces, si ella quiere tener una relación sexual, tiene que ser consentida y hay un intercambio, pero no puede ser obligada. Entonces antes veíamos cómo la violación de la prostituta era un delito, pero un delito mucho más atenuado. Y el Código Penal hablaba también de la mujer honesta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso queda eliminado con la ley y entonces lo que se protege es a la mujer como persona, por ser mujer. Sí, aunque hay variantes interesantes. Por ejemplo, he visto el caso contrario, donde hay hombres que han denunciado violación de la mujer. Le comentaba previo a este encuentro de hoy, que en el caso de un paciente, justamente para hacer una evaluación psicológica, que denunció a su esposa porque lo coaccionaba diariamente a tener relaciones sexuales, porque de no tenerlas era expresión de la infidelidad. Y decía, yo me siento muy mal, me siento terriblemente, emocionalmente un gran malestar. Y entonces buscó un abogado y fue a fiscalía para denunciar a su esposa, para ver si había una especie de mediación, para que ella entendiera de que eso no era así. Y bueno, realmente fue una burla, es decir, que un hombre denuncie la posibilidad de violación dentro del matrimonio por parte de la mujer, fue tomado a chance y fue con su abogada, a realizar esta denuncia, y eso no procedió. Y eso no procedió, se le pidió un informe psiquiátrico, dice, esta persona está en pleno uso de sus facultades, pero aún así no prosperó. Sí, bueno, lo que pasa es que fíjese como en el Código Penal nosotros encontramos el delito de violación y permite las 4 combinaciones posibles, o sea, el hombre a la mujer, la mujer a la mujer, la mujer al hombre, el hombre al hombre, o sea, tradicionalmente es posible. Y hoy en día, claro, siempre que pensamos en violación, normalmente pensamos en que la mujer es la víctima, o el hombre, pero por otro hombre. Nos cuesta mucho entender que la mujer puede violar al hombre. Y también hay un tema también allí de machismo en el cual un hombre no va a denunciar que fue violado, ¿no? Por el estigma social. Incluso hoy en día todavía vemos cómo se mantiene este trato desigual, porque con la entrada en vigencia de la ley, el delito de violación es un delito que perseguirlo de oficio, no se necesita la denuncia de la víctima. Mientras que para el caso del hombre se requiere que la víctima participe activamente, o sea, si no es un delito, es una persecución privada, ¿no? Entonces vemos el trato distinto que se le da a un hecho que en sí mismo también constituye una violación. Entonces todavía en nuestro ordenamiento jurídico, si bien se ha venido superando con relación al tema de la mujer, porque como yo decía en mi exposición inicial, la violación no era un delito, no se consideraba un delito, y la violación al hombre sigue sin ser considerada un delito contra las personas, cuando en verdad es uno de los casos más graves que atentan contra la integridad física y emocional de las personas, y sin embargo está dentro de la categoría de la moral y las buenas costumbres,
porque ahí habían otras consideraciones. Claro, nosotros tenemos un código penal, que viene el código de Sanarbelli, italiano, de 1800 no sé qué, y entonces ahí lo que se protegía era, bueno, el padre de la niña a la que malograron, por llamarla de una manera, pero a quien se malograba realmente era a la... El Era el honor. orgullo y el honor y la dignidad de la familia, al punto de que si la víctima se casaba con su agresor, pues se producía el perdón, ¿no? Entonces, esa figura del perdón sigue, porque no ha sido derogada con relación al hombre. Vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Afortunadamente, en el caso de la mujer, eso ya no es posible, porque entonces eso es una revictimización, sin duda alguna. O sea, no solamente fue violada, sino que además la casan con su violador, ¿no? Y eso era lo que el ordenamiento jurídico permitía. Y eso traía como consecuencia la figura del perdón y cesaba cualquier tipo de procedimiento penal contra la persona. Y si habían sido varios los violadores, pues si tú te casabas con uno, pues por supuesto que el perdón se extendía a todos. Y esto es algo que afortunadamente ya se superó para la mujer, pero para el hombre, no, esto está ahí todavía vigente, no se ha modificado. Entonces también nuevamente el ordenamiento jurídico tiene que replantearse. Y por eso es que yo comenzaba nuestra conversación y quiero que me diga cómo lo aprecia usted, doctor, que a mí, si bien reconozco que las mujeres somos somos un grupo especialmente vulnerable, reconocido en Naciones Unidas, reconocido en Corte Penal Internacional, reconocidos aquí en Venezuela y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos que quieren ir en avanzada. A mí me gustaba más cuando se incluía también el término familia, porque sentía que había una protección mayor. Porque si bien es cierto que a lo mejor hay 50 casos de violación donde la víctima es mujer contra uno donde la víctima es un hombre, yo creo que el trato debe ser el mismo si la víctima es un hombre y se debe proteger de la misma manera. Claro, por ejemplo, un ejemplo clásico, sin hablar del tema sexual, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, es el caso de una hija a su padre adulto mayor, el tema de maltrato sostenido, ¿no? Y eso está en el tema familiar. Y eso ha crecido. En el tema de pandemia, por ejemplo, ha crecido el abuso y el maltrato de los adultos mayores. Y eso no se contempla, ¿no? Hay como un vacío allí. Se da por natural eso. Bueno, yo te regaño, o algo que me parece muy doloroso, que es el tema de la separación de los padres. Es decir, los hijos deciden separar las parejas. Es decir, bueno, y ustedes ya están, son unos adultos mayores, ¿qué vida puedan tener ustedes en pareja? Ninguna. Entonces, un hijo se lleva al padre y una hija se lleva a la madre o viceversa, y separan de facto, hacen un divorcio de facto. Es decir, una separación de facto de una pareja de ancianos que se quiere como pareja, inclusive tiene una vida íntima de alguna manera, y eso se deja de lado. Y eso es un tema que cada vez está creciendo. Creo que el profesor Pompilio tiene unas preguntas para nosotros, profesor. Así es. Sí, interesantísimo el diálogo, profesores, y quisiera aprovechar la oportunidad, ya que el doctor Alzoalde comenta y la profesora Tamara comentan sobre el hecho de que la violencia no solo se limita a violencia de género o violencia contra niños y adolescentes, para hablar mínimamente del programa, el programa que presentamos con este ciclo de conferencias, para luego también, siguiendo la dinámica de la conversación que mantienen los profesores, y revisando las preguntas que han formulado los participantes, y que además algunas han sido ya respondidas en el diálogo. Fíjense, le pediría a la profesora Andreina que comparta con nosotros la lámina del contenido de cursos del programa. Mientras tanto, les comento, este programa llamado Derecho y Violencia Intrafamiliar es uno de los cursos cortos que integran la nueva oferta en estudios de cuarto nivel de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho. Ciertamente este tema se toca ya en los programas de especialización. De hecho, la profesora Tamara Bechar, el trimestre anterior, en
unión con la profesora Beatriz Borges, dictó el curso de violencia de género, que fue muy demandado. Muchas personas que no cursaban la especialización se inscribieron en modalidad ampliación, que también les voy a comentar brevemente sobre esa opción. Y también el tema respecto a niños y adolescentes se estudia como parte del pensum de la especialización en derecho de familia y del niño. Este programa de actualización es un programa autónomo. El nombre es interesante y por eso pedía la palabra activando la cámara, porque en un principio, y recuerdo haberlo conversado con la profesora Bechar, nosotros pensábamos diseñar y ofrecer el curso en violencia de género, pero entendiendo que el tema de la violencia no se limita a género, no se limita a niños y adolescentes, sino que es un tema que puede llegar a ser estructural en la familia, el programa fue diseñado desde esa perspectiva, para atender no solamente violencia de género, violencia contra niños y adolescentes, sino todas estas otras manifestaciones de las que han conversado los profesores. El programa consta de 8 unidades crédito. Como pueden ver en pantalla, son 4 materias. Toca todos estos aspectos que hemos conversado en esta conferencia y en la conferencia dictada el viernes anterior, y muchos más aspectos. Es interesante el programa porque es un programa corto, se puede cumplir en un semestre, el programa es semestral. El programa es de cohorte abierta. Esto significa que no va dirigido solamente a abogados, sino a educadores, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, cualquier profesional. Eso sí, se requiere un título de tercer nivel del abogado o licenciado o equivalente, puede tomar el programa. Las inscripciones para este programa, que se comenzaría a dictar en el mes de octubre, van a estar abiertas hasta esa fecha. La profesora Andreina Ibarra y la profesora Ana Fina Vargas han estado compartiendo por el chat todo este material. Ustedes ven que es una presentación mayor donde se habla también del programa en Ciencias Penales y Criminológicas y en Derecho de Familia y del Niño. Si ustedes tienen interés, por favor, escriban, no duden en escribir a los correos electrónicos que también se han compartido por el chat. Yo soy el director de programas de ambas especializaciones, Familia y Niños, Ciencias Penales y Criminológicas, a las cuales está adscrito este programa de actualización. Mi dirección de correo, que se ha compartido por el chat, es luisanch, se lee luisanch, @ucap.edu.be. Mientras atendemos las preguntas, yo voy a copiarles la dirección por el chat. Y pueden también llamar a nuestros teléfonos, que están ya, la profesora Ibarra los compartió en el chat. Nosotros estamos incluso en las semanas de cuarentena radical, trabajando en la sede de Montalbán, así que pueden también llamarnos a los teléfonos fijos que se han compartido. Les decía, tenemos entonces este programa breve. También está abierta la oferta para la especialización en Derecho de Familia y del Niño. Hay varios profesores y alumnos en la audiencia. Saludos a todos. Las preinscripciones para la especialización en Derecho de Familia y del Niño estarán abiertas hasta el 30 de julio. Esa especialización es de régimen semestral, al igual que este programa de profesionalización. La especialización en Ciencias Penales y Criminológicas es de régimen trimestral y las prescripciones cerraron a principios de esta semana. Ya para finalizar y regresar a las preguntas y devolverle la palabra a los profesores, solo decirles que para aquellos de ustedes que no estén interesados en tomar los programas de especialización completos, hay una opción muy interesante, que es la de tomar cursos de ampliación. Esto permite inscribir 1, 2 o hasta 3 materias de la oferta regular de nuestros programas de posgrado al aprobar el curso, que se toma como un alumno, como si fuese un alumno regular. Al aprobar ese curso obtienen un certificado, con la ventaja de que posteriormente, si deciden
postularse para el programa completo, esas materias se reconocen de manera automática en el récord académico. Los invito a revisar nuestra oferta en estudios de cuarto nivel en la página web de la universidad, que es www.ucap.edu.be. Y si les parece, profesores, gracias por la oportunidad para el mensaje institucional. Vamos a revisar las preguntas. Fíjense, profesores, una de las preguntas que yo creo que quedó ya atendida, pero se las planteo por si quieren añadir algo más, la formulaban por el chat y se refería a qué pasa si en una relación lésbica una mujer agrede a la otra. Preguntaba el participante si en ese caso se aplica el procedimiento establecido en la ley sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Profesora Béchar. Bueno, yo creo que en la práctica no se va a aplicar. Si yo fuera juez, sin embargo, sí lo aceptara. Lo que pasa es que, como les comentaba, la jurisprudencia no ha contemplado esto, la ley no lo establece expresamente y tenemos un vacío porque es que la realidad social va mucho más rápido que el derecho. Y entonces justamente les comentaba cómo simplemente nadie ha querido, yo no creo que no se lo hayan planteado, sino que es un tema quizás un poco tabú y no lo quieren plantear. Ahora, si yo fuera juez o si yo fuera fiscal del Ministerio Público, en primer lugar, que es a quien le corresponde el ejercicio de la acción penal, yo sí lo planteara desde el punto de vista de que se trata de violencia de género y que en este caso el sujeto activo podría ser perfectamente una mujer. Desde mi punto de vista, yo creo que están dadas todas las condiciones, todas las características, pero desde el punto de vista práctico, creo que hoy en día en Venezuela no se va a materializar hasta que venga alguien y rompa esos prejuicios y nos permita seguir avanzando. Sí. Otro participante preguntaba también por el chat lo siguiente, quizás esta pregunta sea para ambos. Esa persona planteaba qué tan viable o adecuado sería ofrecer o aplicar tratamiento psicológico para el agresor en lugar de sancionar penalmente. Bueno, eso es una pregunta bien, bien interesante. Pues cuando se creó la unidad de atención a la víctima, bajo la dirección de la doctora Dilia Parra, se hizo, justamente se cambió el enfoque de justamente penalizar. Yo no sé si eso acá ha sido cambiado, pero en su primer momento se trabajó bajo la idea de evaluar a la víctima, al agresor y a la víctima, y se da apoyo, una evaluación psicológica y tratamiento psicológico si era posible o adecuado, depende de la magnitud del delito, al agresor. Y en muchos casos se lograron reconciliaciones familiares, porque se trabajaba con la víctima, con el agresor, y uno veía que había un modelaje, un aprendizaje que traía de su historia familiar, de sus vivencias tempranas infantiles, y entonces se llegaba, y decía, bueno, yo no sé, yo lo hago y no sé por qué lo hago al final, porque yo mismo vi con mucho miedo cuando era niño, cuando mi padre golpeaba a mi mamá, y yo me juré que no lo iba a hacer, y termino aquí en el Ministerio Público haciendo esto con mi esposa. Y entonces, bueno, hubo historias, digamos, exitosas de reconciliación familiar con el apoyo psicológico. Pero creo que eso en este momento no se está llevando a cabo. Pero en principio, cuando se creó la unidad de atención a la víctima, fue con ese propósito. Sí, y quizás relacionado con lo que usted plantea, profesor, Marisela Núñez, en la sección de preguntas y respuestas, dice, ¿la violencia psicológica y física es heredable? No, no es heredable. Bueno, a ver, en este momento yo puedo decir dos cosas. Abrir una distinción. Hay solamente, en el caso de algunas personas, y he tenido varios pacientes, que tienen una patología llamada trastorno de control de impulsos. Es decir, tienen una lesión a nivel de funcionamiento cerebral que les impide inhibir su impulsividad. Y entonces, cuando uno los evalúa, si hay un componente hereditario orgánico. Cuando estas personas establecen relaciones de pareja, y algunos elementos disminuyen el poco control que han logrado alcanzar a través del aprendizaje y la socialización, como tomarse unos tragos, ni siquiera son grandes bebedores, sino en una fiesta, en una reunión familiar, toman un par de tragos o unas cervezas,
arremeten contra cualquier persona y entre ellas puede ser la pareja. Entonces uno los evalúa, en ese caso sería heredable la posibilidad de ser agresor, pero en la mayoría de los casos es un proceso de aprendizaje de un sistema cultural que es el machismo, ¿no? Creo que es un proceso totalmente aprendido, que lamentablemente las principales promotoras, y es doloroso, sean las madres, ¿no? Que las madres son las grandes promotoras del machismo en nuestra sociedad. Sí, quizás entendiendo, profesor, ese heredable como modelado en la familia, sí cabría, ¿no? Sí, que Entenderlo la así. familia marca directamente el patrón de cómo se vincula. Muchas madres dicen, nadie, cualquier mujer que no sea tu madre es una zorra. O sea, eso es una cosa como muy marcado, ¿no? Un poco como lo explicaba muy bien el doctor José Luis Betancourt, mi maestro, y Alejandro Moreno en todo el trabajo del matricentrismo, lo plantean así. Las madres descalifican a otra mujer que no sea ella misma en su relación madre-hijo, que es un poco lo que llama nuestro recientemente fallecido y querido profesor Alejandro Moreno, la dimensión de la hijidad, es decir, que la madre venezolana en el contexto del manejo de la familia impide que el hombre crezca y se haga padre y se separe para ejercer totalmente la paternidad. Siempre queda atrapado en el horizonte de la hijidad. O sea, siempre le va a ser hijo y esa madre impide, sabotea o hace todo lo posible para que no crezca, sea autónomo y pueda ejercer totalmente la paternidad como un adulto, como un adulto con toda su capacidad, ¿no? Es un tema de un trastorno social, digamos, por así decirlo. Sí. Profesora Bechar, quizás esta pregunta sea para usted. María Estela Mangia pregunta, ¿cómo se comprueba la indiferencia? Pareciera que es un tema probatorio. Sí. Bueno, ella también hace otra pregunta que está vinculada a qué se entiende por el alcance de la palabra garantizar, hasta dónde llega la obligación del Estado, Sí. ¿no? Pero antes de contestarle a María Estela, yo sí quería hacer agregar algo a lo que ustedes comentaron con relación por la pregunta que me pareció muy interesante de que si hay que castigar, que por qué mejor no se busca tratamiento, ¿no? Yo soy penalista y sin embargo creo en un derecho penal mínimo. Yo creo que, y no creo en que necesariamente la sanción siempre sea privativa de libertad, etcétera. Pero más allá de eso, dentro del propio ordenamiento jurídico venezolano existen opciones en las que prácticamente se obliga al imputado, en este caso, a que tenga que ir a terapia, a que tenga que ir a sesiones, a que tenga que buscar ayuda. Entonces, no necesariamente porque una persona la estén juzgando o esté en un proceso, primero no tiene por qué estar privada de libertad. Se supone que ser juzgado en libertad es el principio general, pero ya en segundo lugar, el propio juez puede dictar alternativas en medidas cautelares sustitutivas que se denominan, además de las medidas cautelares de protección que establece la propia ley, en el Código Orgánico Procesal Penal están esas medidas cautelares sustitutivas en las que se puede obligar a la persona a que vaya a terapia. Y el incumplimiento sí acarrea una sanción, porque ahí ya le están diciendo, y no solamente en materia de género, puede ser si la persona tiene un problema de alcoholismo, pues vaya a Alcohólicos Anónimos. Si la persona tiene un problema de ira, pues vaya a terapia para controlar la ira, y así sucesivamente. Entonces son herramientas que contamos en el proceso precisamente para no ser tan represiva. Y por eso es que la ley, y yo destacaba, tiene un aspecto educativo, un aspecto preventivo y un aspecto de reparación también integral y por supuesto también sancionatorio si fuese el caso. Ok, pero dicho esto, volviendo entonces a las preguntas de María Estela, voy a comenzar con la primera que hace, porque es más filosófica. Ella dice que ella no es abogado, pero que cuál es el alcance de la palabra garantizar, hasta dónde debe llegar la actuación del Estado, ¿no? Justamente por este tema que yo decía. Bueno, fíjate, María Estela, el Estado es una entelequia. El Estado como tal no existe. El Estado existe en la medida en que los ciudadanos nos pusimos de acuerdo y se forma esa figura que es como el pacto social, ¿no? Nosotros decimos, bueno, tiene que haber como una entidad superior a la cual nosotros como individuos le vamos a otorgar
facultades para no hacerlo nosotros mismos. Por ejemplo, juzgar o perseguir, ¿no? Proteger a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué juzgar o el derecho a perseguir y castigar es del Estado? Para evitar la venganza privada, ¿verdad? En vez de que cada uno tome la ley por su mano, tiene que haber una organización y una estructura. Cuando el Estado asume ese rol, los que representan al Estado, que se adquiere el poder no es por el poder en sí mismo, el poder es en realidad un servicio. Entonces, cuando se entiende que lo que hay que hacer es servir a la colectividad, tú tienes que garantizarle a los ciudadanos ciertas y determinadas, unos mínimos necesarios. Dentro de esos mínimos, con relación al derecho de las mujeres, el Estado se ha obligado a precisamente garantizar estos derechos de las mujeres. Entonces nosotros vemos cómo el Estado debería tener casas de abrigo para las mujeres maltratadas y no las tiene, y las más bien han tenido que cerrar absolutamente todas. Lo mismo pasa no solamente en violencia de género, por ejemplo en materia de drogas, tampoco hay instituciones del Estado vinculadas a eso. En materia de mujeres, sin duda alguna, hay una gran deuda del Estado, porque más allá de sacar una ley, la implementación no es la adecuada. Entonces, en ese sentido, en la medida en que los ciudadanos le damos esa potestad al Estado, el Estado tiene que responder y es su obligación. ¿Ok? Entonces, por eso es que ¿hasta dónde debe llegar esa actividad del Estado? Hasta en que es verdad que no puede controlar las conductas particulares de cada uno de los ciudadanos o de los habitantes, pero sí debe garantizar que en caso de que se produzca alguna situación como esta, la mujer tenga a dónde acudir. Entonces, por lo menos en este tema particular. Ahora, la otra pregunta que hacía desde el punto de vista probatorio es muy interesante porque en materia de violencia de género se ha venido desarrollando también cómo lo dicho de la víctima tiene un valor probatorio muy importante. Yo siempre digo que no debe ser suficiente lo dicho de la víctima, pero tiene que tomarse en consideración el dicho de la víctima y concatenarlo a otra serie de elementos. Entonces, en la pregunta particular de María Estela era, ¿cómo se prueba qué dijo? La violación. La indiferencia. La indiferencia. Bueno, la indiferencia se va a probar no solamente, y aquí el doctor Alzualde seguramente va a complementar lo que yo digo, porque nos manifestó que tiene experiencia en materia de delitos de género, que ha colaborado con el Ministerio Público. Entonces, no solamente va a ser el dicho de la víctima, sino que la víctima se va a someter a una evaluación psicológica. Y el experto, el perito, el doctor, el psiquiatra o el psicólogo, el que le corresponda, va a poder determinar de alguna manera si de verdad no ve alguna conducta que responda a lo que ella está diciendo. Y también va a evaluar al presunto agresor, por ejemplo, ¿no? Y también pueden haber testigos que familiares que declaren en cierto sentido y uno puede ir tejiendo, uno puede ir hilando finamente para llegar a una conclusión. Tenemos que recordar que en materia del proceso penal no hay una predeterminación de pruebas ni en cuanto al tipo de prueba ni en cuanto a la valoración de la prueba, sino que el juez, en definitiva, cuando se pronuncia, tiene que hacer un acto de razonamiento en su sentencia y en la parte emotiva tiene que decir, bueno, vamos a suponer que va a condenar, ¿no? O vamos a suponer que va a absolver, no importa, cualquiera de los dos casos. Tiene que decir, bueno, yo tengo estos elementos probatorios y yo los voy a valorar de esta manera porque esto merece credibilidad desde mi punto de vista y esto no. Entonces tiene que hacer todo un ejercicio mental para decir por qué toma en cuenta un elemento y por qué no toma en cuenta otro elemento o por qué estos dos, a pesar de que me dicen una cosa, yo lo voy a descartar porque me quedo con otra situación. Entonces, hay muchos casos en los cuales la prueba no es fácil, es verdad, puede ser que no sea fácil. También hay una presunción de inocencia que no debemos olvidar y que debe regir en el proceso y que quien alega tiene que probar, pero es posible probar. A lo mejor hay que esforzarse más, a lo mejor hay que hilar más fino, a lo mejor hay que ser muy creativo, pero en la mayoría de los casos se podría acreditar. Sí, yo complementando con la doctora Bechar, yo quisiera decirle que en el caso de la indiferencia, el peritaje psiquiátrico tiene un valor fundamental. Es decir,
tanto para la víctima como el agresor. Uno puede claramente, a través no solamente de un trastorno particular como puede ser la depresión, sino cómo es el curso de la depresión, los elementos desencadenantes y sobre todo la línea patobiográfica, es decir, cómo se va desarrollando los distintos elementos a lo largo de un periodo de tiempo, cómo van sucediendo, apareciendo los síntomas y a qué eventos están asociados. Y de esa manera uno pudiera claramente, desde el punto de vista psicológico, evaluar. ¿De qué manera? Cotejándolo además con el presunto agresor. Es decir, el agresor justamente no va a esconder eso. O sea, digamos, si uno evalúa y le pregunta al agresor, al presunto agresor, ¿qué tipo de trato tiene usted con su pareja? Y uno hace las preguntas claves, seguramente lo va a decir como sin ningún problema. A ver, como aquellos que me dicen, pero es normal pegarle, doctor. A la mujer hay que demostrarle que uno la quiere y que uno tiene que marcar la disciplina en la casa. Se le golpea para que tenga respeto. Y eso no tiene ningún problema. Es decir, eso usted lo entiende como algo, usted entiende que eso es normal, ¿verdad, doctor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, normaliza el presunto agresor es capaz de decir cosas como esa, es decir, no, sí, yo la dejé encerrada porque bien se lo merece. Es decir, creo que ella va a entender que ella está bajo mi cuidado o está bien que no esté con su familia y la voy aislando, ¿no? Entonces, la mía que lo voy la separo porque esta gente es totalmente nociva y dañina. Y lo dice con una naturalidad porque es importante entender que el esquema perceptual que tiene una persona no lo va a cambiar. Es decir, si tiene un trastorno o inclusive si no lo tiene, su punto de vista no va a cambiar. Solamente que sea un psicópata de alto rendimiento cognitivo que va a tener la capacidad de ajustar la respuesta porque sabe las consecuencias. Pero en términos generales, una persona de rango promedio o hasta un sociópata que tiene más trastornos a nivel de los vínculos, lo va a decir, porque para él se naturaliza, es su forma de ver el mundo, su mundo de vida. Por lo tanto, lo va a decir sin ninguna objeción, sin ningún ocultamiento. Entonces va a ser, al cotejar ambas evaluaciones, un fiscal o un juez con un criterio amplio que sepa leer y puede determinar claramente esa situación. Decir que, mira, si aquí hay abandono, hay ausencia, hay indiferencia. Se ve claramente por ese cotejo en ambas evaluaciones o ambos peritajes psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Bien, gracias, profesores. Tenemos dos preguntas relacionadas. Una la formula la licenciada Ninoska Zambrano, que es tesista del programa de especialización en Derecho de Familia y del Niño, y la otra pregunta la formula la profesora, la doctora Nelly Mata, que es profesora del programa de especialización en Derecho de Familia y del Niño. La licenciada Ninoska Zambrano comenta lo siguiente: creo que sería interesante dilucidar violencia de género ocurrida en una pareja lésbica, considerando la construcción psicológica y social del género y cómo parejas homosexuales juegan roles que someten a alguna en tanto parte femenina de la díada y otra desde una masculinidad impostada agrede. Puede alegarse violencia y analizar y tipificar esto como delito por ley, mientras que la profesora Nelly Mata regresa al tema. Si en una relación lésbica una de las mujeres agrede físicamente a la otra, se le aplicará el procedimiento penal previsto en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Este tema ya ustedes lo han discutido, pero los asistentes insisten. Y quizás para complicar más la cosa, añadiría yo, que no se ha preguntado hasta ahora, ¿qué pasa con violencia en parejas homosexuales masculinas? Eso sí, al parecer quedarían entonces absolutamente por fuera de la ley de violencia contra la mujer. ¿Qué procedimiento o qué se aplicaría allí? Bueno, en esa última pregunta, perdón, la respuesta es lo que se aplica es el Código Penal. Eso. Ahí no hay y el proceso ordinario o procedimiento de delitos menos graves, dependiendo la naturaleza, dependiendo la entidad del tipo penal.
pero allí ya no hay una ley especial. O sea, la violencia homosexual masculina está amparada o protegida por el Código Penal o por alguna ley especial, dependiendo del delito, lo que sea, pero no por la ley de violencia contra la mujer. La primera pregunta creo que no va referida conmigo, porque esos son términos que el doctor va a poder contestar mucho mejor que yo. Y la segunda, de la profesora Nelly Mata, bueno, creo que ya también, insisto, creo que el ordenamiento jurídico está en deuda con la protección a la mujer que forma parte de una relación lésbica. Creo que si yo fuera Ministerio Público entendería que está incluida, si yo fuera juez también lo entendería de esa manera, pero ni la jurisprudencia lo menciona. Fíjense que cuando yo les traigo a colación la jurisprudencia se menciona que sí puede ser sujeto activo cuando es manipulada por el hombre. Entonces, se nos va por ese lado, ¿no? Y no hemos terminado de desarrollar porque simplemente no se ha planteado. Sería interesante plantear un recurso de interpretación, a ver qué nos dicen, porque o que llegue algo que sacuda a la sociedad y que se conozca del caso para ver cómo se desarrolla. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo creo que sí está protegida. Yo creo que sí podría ser. Mi opinión personal. Bueno, yo quisiera decir algo sobre el tema entre parejas homosexuales. A ver, para la comunidad sexodiversa, ser gay es distinto a ser una pareja lésbica, no es considerada gay. Perdón, no es considerado homosexual, porque el prefijo homo me masculiniza, por lo tanto yo no lo acepto. Yo soy una pareja lésbica, no homosexual. Dentro de la comunidad gay, además, la justicia regular, ordinaria, aunque se aplique la justicia, se sienten excluidos porque dicen que esos patrones, aunque se apliquen, son heteronormativos. No contemplan la especificidad de una relación homosexual entre hombres, por lo tanto, no me siento satisfecho de la respuesta que me da el Estado o me da la justicia, a pesar de que está contemplada en el Código Penal, porque yo no soy heterosexual, y eso es válido para heterosexuales. Entonces, quiero plantear esto desde la comunidad sexodiversa, ¿no? Aunque ocurra, hay un culpable y todo, un delito como homicidio o violencia agravada, el hecho que se lea como hombres bajo el Código Penal para la comunidad sexodiversa, la comunidad gay, dice, no, es que eso es heteronormativo y eso no me brinda justicia ni satisface mi derecho a la justicia, no lo cumple. Tendría que haber otro elemento de reparación para que yo sentirme satisfecho. Es un poco por una parte. Por otro lado, el tema de género es un tema que se discute y es muy duro y amplio, porque habría que, y se complica mucho más, ¿no? Yo sé que no va a dar para eso hoy, pero solamente lo voy a denunciar, profesor Pompilio, no se preocupe, es solamente denunciarlo, ¿no? Porque si bien el género está el sexo, está el género, la identidad de género, y después está la orientación sexual, esas cosas no siempre están alineadas. Y eso complica mucho las cosas, porque es que yo puedo nacer hombre y sentirme mujer y soy una persona transgénero. Pero si yo siento que mis genitales no deben estar, en el caso de un hombre, que se me denomina para la sexología mujer trans, un transexual necesita ser reasignado. Es decir, yo quiero que esos genitales, tener genitales externos femeninos, mientras que para un transgénero eso no es ningún problema. Es decir, yo puedo tener un pene y sentirme mujer y vivir como mujer, aunque tenga un pene. Eso no es problema. Igualmente sería para un hombre trans, una mujer que se considera hombre y dice, bueno, tener una vulva no me es ningún problema. Pero el hombre trans dice, yo necesito una reasignación, es decir, necesito un pene, porque se haga una intervención quirúrgica me desarrolle un pene, para yo sentirme hombre totalmente, porque mi condición psicológicamente me resulta y genera un malestar emocional muy grave, muy severo. Eso es un tema. Después viene el segundo piso de esta discusión con el tema de los géneros,
y la orientación sexual, porque, ajá, se me reasigna, o soy transgénero, y te dice, bueno, ya se operó, ya se reasignó. Bueno, pero mi orientación sexual es que yo puedo ser heterosexual, bisexual o lésbica u homosexual. Es decir, eso va más allá de que yo tenga unos genitales ahora reasignados, ¿no? Entonces, es un tema que se complejiza. Entonces, lo del género es un tema siempre en discusión porque, primero, que se ha querido asimilar sexo con género cuando no es verdad, cuando el sexo es fundamentalmente biológico y el género es una construcción social y educativa. Ahora, yo puedo tener una mujer lesbiana que actúe como hombre, porque o sea, sus valores son machistas. Y el hecho de ser lésbica y estar dentro de la comunidad sexodiversa no la separa de ser machista. Es decir, en tanto el rol de la mujer. Es decir, mire, yo soy una mujer lesbiana y soy, digamos, un tomboy, o lo que uno diría coloquialmente en la sociedad venezolana, un machito. Y entonces yo soy machito y por lo tanto mi mujer me friega, me cocina. Entonces yo he tenido terapias de pareja lésbicas donde dice, el problema es que ella no me cocina. O sea, es escuchar a un hombre. La diferencia es que no tiene un pene y son lesbianas. Y todo el modelo y el discurso es absolutamente machista. Entonces, es interesante porque la sexodiversidad, el machismo, igual flota en la relación de la pareja. Quién debe hacer las cosas y cómo debe hacerlas. Entonces, creo que da para mucho, no me quiero extender más porque es mucho más bien extenso, pero quiero como poner eso allí. Igualmente pasa en las parejas gay. Es decir, mira, yo soy el que traigo las cosas a la casa, tú debes hacer tales cosas, y sí soy muy gay, pero yo soy un gay machista. Pues. Entonces, tú dices, bueno, ya va, un gay y una lesbiana machista no, es como incongruente, pero es totalmente compatible en la realidad nuestra, latinoamericana, por lo menos. Gracias, profesores. Y el último comentario es de Sandra Mendoza, que dice, es muy difícil la promoción de pruebas por el delito de violencia sexual entre esposos. Imagino que se refiere no al acto de promoción, sino a la actividad probatoria para demostrar la ocurrencia de violencia sexual entre cónyuges. No sé si quiere comentar algo, profesor. Sí, bueno, todo tema probatorio refleja una complejidad, sin duda alguna. Y una cosa es lo que uno estudia y sabe en la teoría, ok, esto constituye delito, y lo otro es cómo lo pruebo. Pero nuevamente, toda la tendencia de la doctrina y de la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, está dirigida a darle gran credibilidad a lo dicho por la víctima, pero yo soy partícipe de que no basta lo dicho por la víctima, sino que es necesaria concatenar lo dicho con otros elementos o con otros indicios. Y vale entonces el mismo razonamiento que usamos con relación a lo de la indiferencia. Entonces, la violencia física, la violencia sexual, perdón, no necesariamente, si tuviésemos una violencia sexual que ocasiona adicionalmente una violencia física, pues puede ser más fácil de acreditar, sin duda alguna, pero no necesariamente es así. Sabemos que no necesariamente, aunque haya una violencia sexual, va a haber una violencia física, en el sentido de que se evidencie esa violencia. Pero si nosotros nuevamente hacemos un análisis, una evaluación psicológica o psiquiátrica a la víctima, hacemos una valoración psiquiátrica o psicológica al presunto agresor y concatenamos eso con otros elementos, pues eventualmente podría ser. Que en algunos casos no se va a poder acreditar, sí, es posible que a lo mejor no se acredite, es verdad. Pero en muchos otros casos yo estoy convencida que sí puede ser. Y para eso, repito, el ordenamiento jurídico venezolano se presta para cualquier cosa que sirva para lograr la convicción en el juez, porque ahí hay una convicción que debe estar fundada, por supuesto, en las máximas experiencias, en la sana crítica, etcétera, etcétera. No es una cuestión caprichosa, no es, ay, qué bien me cae la víctima y qué mal me cae el acusado, evidentemente que no, pero se puede nuevamente hilar fino. A veces va a ser más difícil,
A veces va a ser imposible, pero en muchísimos casos va a ser posible acreditar también esa circunstancia. Bueno, y si la mujer es una conducta reiterada y la mujer tiene la capacidad suficiente o la inteligencia suficiente como para obtener algunas evidencias, pues se puede hacer. Claro, hay unas referencias indirectas, si se lo comenta a una amiga, si llora, si la llamó, si le dijo. Hay muchas cosas que pueden generar esa convicción. Ahora, repito, en algunos casos puede ser difícil, sin duda. Pero en otros casos puede ser sencillo, no sencillo, más fácil, disculpen, Sí. porque no es sencillo, con, digamos, una prueba, sexología forense. Es decir, una evaluación, una mujer justamente que, aunque tenga su esposo, no va a tener un nivel de activación sexual igual, uno se pueden ver signos físicos en la mucosa vaginal, no tan severos como el de una violación, ¿verdad? Pero puede haber unos cuadros, una cervicitis, unos desgarros leves de pared, donde la mujer puede decir, mire, yo estuve bajo coacción y yo puedo mostrar esto. Yo fui al ginecólogo, solicito que un ginecólogo me evalúe y yo puedo ver signos físicos claros, evidentes, tal vez no tan severos como una violación, digamos, típica, pero yo puedo ver signos físicos de maltrato en tanto los genitales externos como en las paredes vaginales, en el cuello uterino, o como también puedo observar marcas, ¿verdad? Hematomas en algunas zonas que impliquen que hubo un hecho de fuerza. Y puedo, todos esos elementos que son signos físicos claros, la persona, la mujer puede ir a acudir a un médico para solicitar un peritaje legal forense y ser certificado. Claro, doctor, pero yo entiendo la inquietud porque la defensa podría alegar, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que nosotros practicamos un sexo violento consensuado. Esa es nuestra manera de practicar nuestras relaciones. Y si además tenemos a una mujer, por ejemplo, que esté menopáusica, donde no tenga una lubricación adecuada, también puede decir, bueno, lo que pasa es que eso también es producto de la edad. Entonces, yo entiendo que sí, y tenemos una presunción de inocencia a favor del otro que no nos podemos olvidar. Entonces, a veces puede resultar muy complicado. Yo pienso que sí puede resultar complicado, pero al mismo tiempo insisto en que ya va a quedar de acuerdo a cómo uno vaya armando, porque si uno tiene eso que usted dice, a pesar de la defensa, pero tiene un cuadro psicológico, psiquiátrico, donde la mujer refleja esas inquietudes o donde el hombre refleja también otras características, pues se va armando el caso y puede llegar a feliz término si es que en realidad ocurrió, porque también sabemos que hay algunas patologías femeninas donde por venganza, por ejemplo, hacen señalamientos que no corresponden, pero estamos aquí asumiendo que en efecto ocurrieron los hechos denunciados. Lo otro es otro tema. Otro tema, así que hablamos, da para largo también. Sí, exacto, exacto. Profesores, muchísimas gracias. Con este último comentario atendemos la totalidad de las consultas y preguntas hechas por los participantes. Ya solo quedaría despedir la actividad. La actividad estaba programada para 1 hora y creo que vamos a llegar exactamente a las 2 horas, lo que da muestras del interés, lo interesante y lo actual del tema. Solo me quedaría en nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, dar de nuevo las gracias a la profesora Tamara Bechart y al profesor Carlos Javier Alzualde por esta valiosísima colaboración académica, agradecer a ustedes por su asistencia y invitarlos nuevamente a visitar la página web de la universidad www.ucap.edu.be para que conozcan toda nuestra oferta en estudios de 4º nivel. Les recuerdo que la grabación de esta conferencia será publicada
junto a la primera sesión del viernes pasado en los canales y redes sociales de Posgrado UCAP, cuyos vínculos, estoy seguro, las profesoras Ibarra y Vargas compartieron en el chat. Y si no, en el buscador de YouTube o de Twitter, ustedes colocan Posgrado UCAP y obtienen el acceso a los canales y a la cuenta. Muchísimas gracias y pues les cedo la palabra a los profesores para unas últimas palabras. Gracias de nuevo. Bueno, no, nada. Solamente decir, muy agradecido por compartir con la profesora Bechar, excelente panelista, y bueno, agradecer al posgrado una vez más por la invitación. Muy, muy satisfecho con la experiencia. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Bueno, igualmente el honor es mío, doctor, y gracias de nuevo al posgrado de la universidad, a mi casa de estudio, a mi alma mater, a la que quiero tanto. Gracias a ustedes por su participación y será hasta la próxima, siempre a la orden para lo que mi alma mater necesite. Así que... Solo como despedida decir que la profesora Bechar es profesora ancla de la especialización en ciencias penales y criminológicas y que el profesor Alzualde está reclutado para los programas de posgrado, comenzando por este de actualización en violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias de nuevo, feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, profesores. Cordial saludo. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Feliz tarde.